Santo eres, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Padre, aquí estamos una vez más con el deseo de nuestro corazón, Señor, de impartir su palabra. Mi Dios amado, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los hermanos que se han de conectar, Señor, y a los que después de haber terminado, Señor, este estudio, se conectarán, Señor, que sea para bendición a sus vidas. Gracias, Señor, porque nos has dado la salud. Aquí estamos, Señor, con el propósito de bendecir y exaltar tu nombre, Señor. Reciba toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. De nuevo, continuamos en la batalla, en la lucha, en la brecha. Cada jueves, como es costumbre de nuestro ministerio, pues traer el estudio bíblico. En esta noche lo voy a hacer un poco despacio porque todavía hay secuelas de este virus. A veces viene un poco de tos, pero ya estamos fuera de peligro. El tema es de humillación a exaltación. De humillación a exaltación. Quiero usar dos textos bíblicos. Uno de ellos es Efesios 2, versos 11 y 12. Y en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Efesios 2, 11 al 12. Y Primera de Juan 2, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Quiero darle gracias a todos los hermanos, amigos que estuvieron orando por mi salud, por la salud de mi esposa, aunque seguimos orando por la salud del papá de Tim Barley. Así que esperamos el milagro del Señor también. En este tema hay 3 puntos que voy a tocar, que es humillación, número 2 es progresión, número 3 es exaltación. Vamos a ver de qué manera pasa en nuestra vida esta metamorfosis, por llamarla de alguna manera. Número 1, la vida cristiana comienza con el nuevo nacimiento. O sea, no hay nadie, ninguna persona que pueda llamarse hijo de Dios a menos que haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador de su vida. Nadie que diga que es hijo de Dios, si no ha recibido a Cristo, es una creación de Dios, pero no hijo de Dios. Porque ese es el requisito sine qua non. Ese es el número 1, bíblicamente hablando, de toda persona, de cada uno de nosotros. Tenemos que haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador para ahora sentirnos, como dice la Escritura, hijos de Dios. Por eso leí esos versos en Efesios. Dice que estábamos excluidos, sin Dios y sin esperanza. Ahora, ¿cómo es que nacemos de nuevo cuando nos convertimos al Señor? Eso es un milagro, por supuesto. Pero, 2 de Corintios 5:17, un versículo bien conocido, dice, de modo, o por consiguiente, o de manera que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. Es decir que después que la persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, en ese momento se realiza ese nuevo nacimiento. ¿Cómo se hace? A veces no podemos explicarlo porque eso es un trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestro ser y en su ser. Así que, pero vamos a ver cómo es que podemos llegar a poder entender esto, donde era en un estado de humillación, luego vendrá la progresión y al final la exaltación. Bueno, la Biblia nos enseña San Juan 3:16, verso bien conocido, pero vamos a leer hasta el 18. Juan 3, versículo 16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, Dios no nos ha puesto a juzgar o a decir este sí es de Dios y este no es de Dios. Ese trabajo no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde dar las buenas nuevas de salvación. Y es que a través de la palabra puede el ser humano entender esto maravilloso de vida eterna que el Señor vino a impartir a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso fue ese sacrificio que Él hizo, para que cuando Él expirara, entregara su vida por cada uno de nosotros, nosotros ahora en ese estado de humillación, separados de Dios, podamos ahora convertirnos en hijos de Dios. Así que es importante conocer esto también. Dios quiere que tengamos confianza en nuestra salvación. Yo lo he dado en otros temas, la seguridad de nuestra salvación. ¿Por qué yo digo esto? Solamente en esta carta, primera de Juan, habla 40 veces el Señor diciéndonos y sabemos qué. O sea, una aseveración, asegurarnos que si estamos en Él, nuestra salvación es segura. Por eso, en el tiempo en el cual estamos viviendo, es importante que usted y yo estemos seguros de nuestra salvación. Porque lo que está pasando a la iglesia en el mundo entero, y no solamente a la iglesia, esto es a todo ser humano sobre la tierra que se contamina con este virus, está peligrosamente yéndose para el otro lado, si lo queremos llamar de esa manera. Pero lo importante es saber cómo estamos nosotros. O sea, si tú le tienes miedo a la muerte, examínate. ¿Cuál es la razón por la que tú tienes miedo a morir? No estás seguro a dónde vas. Por eso quise traer este tema, de humillación a exaltación. Entienda esto de una vez, que cuando leemos la Escritura, la palabra de Dios, Él nos asegura de ese pacto que un día hicimos, nos llevará a la exaltación. En el verso 3 de Primera de Juan que habíamos leído, dice, y en esto sabemos. En el verso 5 dice, por esto sabemos y estamos. En el versículo 29 dice, y sabéis que Él es justo, es decir, palabras de aseveración, de asegurarnos de nuestra salvación. No importa la forma como nos toque que partir. Lo importante es que usted y yo estemos preparados para partir. Así que el primer punto es humillación.
Bueno, veamos lo que nos dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 5, verso 6. Primera de Pedro 5, 6. Dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humillación aquí no es de andar cabizbajos, andar harapientos. No, la humillación aquí es que reconozcamos el poder que tiene nuestro Dios. Que cuando estamos delante de Él, seamos reverentes, podamos nosotros darle el honor, la gloria, la honra que Él se merece. Eso es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y luego dice el apóstol que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. O sea, no es alguien que va a venir a exaltarte porque te humillaste tanto, no, es Él. Así que dice que el que dice que es hijo de Dios, dice, tiene que permanecer en Él. Ahora, ¿qué significa andar como Él anduvo? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Hechos 10, versículo 38. Hechos 10, versículo 38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir que si usted y yo decimos que somos hijos de Dios, tenemos que andar como Él anduvo, haciendo el bien. Es decir, que todo aquel que nos vea que verdaderamente hay una diferencia entre aquel que dice que tiene una religión y aquel que dice que es hijo de Dios. Debe de andar, dice, como Él anduvo. Muchas veces, amados hermanos, no le damos mucha importancia a la fe. Y es necesario que cuando nosotros decimos que tenemos fe, que no sea una mera expresión, sino que verdaderamente la creamos. Que lo que pedimos, Dios lo hará. Cuando no hablamos del Evangelio, estamos negando la fe. No testificamos de la fe. Y como dice en Romanos, oirán si nadie les habla, o cómo conocerán si nadie les explica. Para eso el Señor nos llama de esa humillación que estábamos sin Dios y sin esperanza, para que ahora seamos nosotros activos, fervientes en la fe para poder llevar y poder mostrar a las personas de una manera de testimonio lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Romanos 10, verso 9, nos dice así, Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una forma de hablar del Señor, de nuestro testimonio, que fue lo que nosotros hicimos. Sencillamente creímos en esa palabra que un día se nos dio y ahora tenemos este privilegio de llamarnos hijos de Dios. Otra forma de dar testimonio acerca de nuestra fe, de nuestra creencia, es cuando nos bautizamos en agua. No para que seamos salvos, sino para testimonio público, diciendo al mundo que soy cristiano y con esa obediencia ahora yo me bautizo para ese simbolismo de muerte y resurrección. Es para testimonio público que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador.
Otra forma de testificar es congregándonos. Claro, ahora tenemos dificultad por causa de la pandemia, que no podemos estarnos congregando, pero media vez se nos dé la oportunidad, volvemos a hacerlo. ¿Por qué? Porque es maravilloso, es gozoso cuando uno se congrega, comparte y sabemos que crecemos aún más cuando escuchamos testimonios los unos de los otros, cómo Dios lo ha tratado, cómo ha sido su vida en este tiempo tan difícil. Pero Dios siempre, como digo, nos sacará adelante. Bendito el Señor por el sistema que usamos, que es el Internet, que lo estamos usando para bendición. Así que es importante que entendamos. Ahora, el punto número 2, progresión. ¿Cómo yo puedo saber que estoy progresando en el conocimiento de Dios? Bueno, la Biblia dice, debemos andar como Él anduvo. Es lo que leíamos en el 1 de Juan 2. Entonces dice, esto es que nuestro andar debe de confirmar nuestro hablar. Escuche bien esto. Nuestro andar debe confirmar nuestro hablar. Muchas veces hablamos mucho, pero hacemos poco. O muchas veces mi conducta no refleja lo que yo hablo. Por eso es que cuando habla de andar es de cómo nos comportamos, cómo nos conducimos a través de nuestro diario vivir. Porque es fácil decir soy cristiano, pero a la vuelta de la esquina estar haciendo lo que es opuesto al cristianismo. Nuestro andar debe demostrar que somos de Cristo, que somos hijos de Dios. ¿Qué pasa con los padres cuando vemos que nuestros hijos comienzan a caminar solos? ¿Verdad que nos alegramos? Claro que sí. De igual manera pasa en el cristianismo. Dios se alegra, se goza cuando nosotros comenzamos a hablar, testificar del Evangelio de Jesucristo. Dios se goza porque a través de esa palabra que usted da o yo doy, muchos vendrán a conocer este plan bendito de salvación que tenemos. La pregunta es, ¿cómo andamos? Esa es la pregunta. Bien, veamos lo que nos dice Romanos 13, versículo 13. Romanos 13, versículo 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Aquí hay varias palabras para reflexionar. ¿Cómo debemos nosotros conducirnos? De día, en otras palabras, que en usted y en mí se vea la luz de Cristo. Cuando nosotros vamos a X lugar y vemos algo, con honestidad tenemos que vivir, no agarrar lo que no es nuestro. Bueno, habla de glotonerías. Esto aquí pues lleva una connotación diferente. Hay personas que piensan que todo se va a acabar y se lo quieren comer de una sola vez. Eso es glotonería. Borracheras. Personas que dicen, no, un traguito, una cervecita no es mala. Bueno, la Biblia dice, no borracheras. Y así podemos nosotros ver a través de toda la Escritura cómo es que el Espíritu Santo nos puede ayudar para que podamos vencer cualquiera que sea la situación o la tentación que venga. Dice Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que leí en Romanos 13, versículo 13, ese es el deseo de la carne. Pero ahora el apóstol, que es el mismo escritor a los Gálatas, ahora nos dice que andemos en el Espíritu, y el Espíritu ahí está en mayúscula. Es decir, que andemos en la voluntad del Espíritu Santo y no
que nosotros le demos gusto a esta carne, a los deseos de la carne. Así que es importante por eso atender con diligencia la palabra de Dios también. Porque recuérdese, fuimos encontrados en humillación, vamos en una progresión. Cada día que pasa debe de haber en nosotros una progresión de este crecimiento para llegar a la exaltación. Efesios 5, versículo 2, dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, de cómo, no como necios, sino como sabios. Versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo ya, amados hermanos, los últimos tiempos para que el Señor levante, quite la iglesia de la tierra. Y son tiempos malos, peligrosos, dice la Escritura. Todos estos son los consejos para que podamos progresar en el crecimiento espiritual. Efesios 5, verso 2, verso 15 y 16 también. Ahí tenemos esta referencia de cómo debemos conducirnos. Número 1 dice en amor. Luego dice que no andemos como necios, sino como sabios, usando prudencia, usando nuestra inteligencia. Luego dice aprovechando bien el tiempo, porque muchas veces se pierde tiempo en cosas que no edifican ni agradan a Dios. También Dios nos pide que andemos en Él por fe. Colosenses 2, verso 6. Por tanto, dice Colosenses 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bendito el Señor por el ministerio Las Águilas y todos aquellos que nos congregamos ahí. Hemos aprendido a dar gracias a Dios, ser agradecidos de Dios, y por esa gratitud también aportamos para otros que tienen necesidad. Gracias a cada uno de los hermanos por sus aportaciones, porque hasta hoy no han dejado de hacerlas. Ahora la pregunta sería, ¿cómo yo me debo de conducir entonces? Dice que andemos sabiamente. Colosenses 4, versos 5 y 6. Colosenses 4, versos 5 y 6. Dice, andad sabiamente para con los de fuera. Mire la importancia. Usted y yo, el apóstol Pablo escribe a los corintios que somos cartas leídas del mundo. Cuando dice el mundo son aquellos que no son hijos de Dios, que no son cristianos, pero tienen sus ojos puestos en nosotros para ver cómo nosotros nos conducimos. Por eso el apóstol nos dice aquí a través de esta carta a los colosenses, andad sabiamente para con los de fuera. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es importante que cuando usted conteste algo sea a través de la palabra, no de sus sentimientos. Estas armas de nuestros sentimientos son peligrosas, pero cuando usamos la palabra como una herramienta para contestar cualquiera que sea la pregunta que se nos haga, Dios hablará por usted.
Dios hablará a través de usted por su Espíritu Santo. Así que, ¿cómo está usted progresando en la vida cristiana? Sería una pregunta que yo haría. ¿Cómo usted o cómo yo estoy creciendo en la vida cristiana? Bueno, vamos a la perfección como punto número 3. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, dice, debemos andar como Él anduvo. Este es el gran ejemplo a seguir. Por eso está la bendita palabra de Dios, para que nosotros podamos conducirnos como Él nos ha dejado ese ejemplo. Es cierto, no somos perfectos, pero Él sí es perfecto. Vamos buscando esa perfección. Veamos lo que nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 21 hasta el 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, está hablando de Jesús, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué lindo, hermanos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a través de su Espíritu Santo imparte en nosotros vida eterna, borra nuestros pecados y ahora nos deja estas cartas para que nosotros al leerlas sigamos esas pisadas, ese ejemplo que Jesús nos dio. En otras palabras, Jesús no falla. Por eso es importante que usted y yo no le veamos las fallas o las faltas a los demás. Veamos a Jesús, Él no falla. Ahora, si yo veo una falta en alguien, lo menos que yo debo de hacer es orar e interceder en favor de esta persona para que pueda entender que quizá lo que está haciendo no está bien delante de Dios, pero la oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. Miremos a Jesús, no las faltas de los demás. Jesús nunca falló. Eso es lo que nos dice aquí en la Escritura. Por eso es que nos tenemos que aferrar a ese ejemplo que Él nos da. Cuando miramos a Jesús, usted y yo somos más que vencedores. Somos victoriosos. Mire lo que nos dice Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué lindo, hermanos. Que no quiso decir, yo no voy a la cruz porque lo vio a usted y me vio a mí. Y ahora, puesto en sí mismo ese gozo, que un día usted y yo ahora íbamos a estar, quizá viéndonos a través de estos teléfonos o computadoras, íbamos a estar hablando de su evangelio, es un gozo puesto delante de Él. Pero para eso nos llamó, porque a su tiempo Él dice nos exaltará. Y vamos a ver cuál es la exaltación que Él hará en nosotros, en cada uno de aquellos que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. La Escritura dice que cuando nos encontremos con Él vamos a ser como Él, seremos semejantes a Él. Mire la exaltación que nos espera. Dice Primera de Juan 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué más exaltación que esa esperaríamos? Ser igual como nuestro Señor y Salvador Jesús. No quizás físicamente, no quizás con el poder que Él tiene, porque Él es Dios, pero de una naturaleza semejante a la que Él tiene, un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal. Seremos tal como Él es. Esa es la exaltación más grande que Dios puede dar a nuestras vidas. Si lo vemos a través de estos 3 puntos, humillación, progresión y exaltación, lo que menos hará el Señor por usted y por mí es darnos esa semejanza a su Hijo, porque el versículo nos dice que cuando Él venga seremos semejantes a Él. Esa es la exaltación más grande que podamos tener en cuanto a estar con Él por toda la eternidad. Por eso nos vestirá de esa forma de cuerpo que Él tiene. Seremos semejantes a Él, inmortales. 3 consejos, esto es para concluir. 3 consejos para que haya cambio en nuestras vidas y en nuestra forma de andar. No mirar las faltas de otros. Por favor, amado hermano, no preste atención a las faltas de otros. Si yo voy a prestar atención a las faltas de otros, me tengo que ver a mí mismo primero. Pero lo que sí puedo decirles es que si la llegara a ver, lo único que usted y yo debemos de hacer es orar, interceder por esa falta que le hayamos visto a cualquier persona que sea diciéndose hijo de Dios. Número 2, observando en otros la evidencia de una semejanza de Cristo. Cuando yo veo personas con ese amor entregados para el servicio del Señor, no hay cosa más grata que darle honra, gloria a Dios, porque vemos que siguen esas pisadas de Jesús. Y número 3, persistir en mirar a lo perfecto que es Cristo Jesús. Él es el único perfecto. Nosotros vamos buscando esa perfección y se llama Jesús de Nazaret. Digámosle en oración que nos ayude y nos comprometamos en esta noche a hacer en nuestras vidas esa progresión para que un día Él, en su misericordia, nos exalte, como dice el versículo, dándonos una semejanza y ser igual a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio, por este mensaje, mi Señor, que sé que hará efecto en cada vida, en cada corazón de aquellos que han estado conectados, los que después, Señor, o donde sea otro día, Señor, vean este estudio. Sé tú, mi Señor, con tu Espíritu Santo, obrando y que toda, Señor, la palabra que salió a través de mis labios pueda, Señor, hacer el efecto en cada corazón, en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo a la distancia, los amo. Así que sigamos orando, como dice la Escritura, los unos por los otros. Dios me los bendiga, amados hermanos.